Evolución del concepto de familia. Si hay algo en lo que confluyen las ciencias sociales, es en observar cambios o transformaciones, especialmente de dinámicas internas y externas como lo es la familia y la sociedad, que de lo particular a lo general, históricamente construyen la idea de desarrollo que hoy vivimos, con sus propios pros y sus contras. En esta misma línea encontramos la etimología de la palabra familia, quizás más cambiada que transformada, pero con criterio de avance. El término proviene del latín familus, que significa siervo o esclavo de un jefe, con derecho a propiedad, que posteriormente incluyó a la madre y a los hijos de éste. Lo anterior para dejar ver que los cambios o transformaciones son incluyentes, flexibles al tiempo, a la cultura, al desarrollo y a la ciencia. Por ejemplo, para Augusto Comte, en 1854, la familia se concebía como una unidad social básica de toda la estructura social, donde nacen las otras formaciones sociales. Intentemos aperturar la construcción de una idea conceptual que valora la familia, desde su evolución hasta la actualidad, además de los recientes fenómenos que la obligan a adaptarse y acomodarse a necesidades pensadas en un mejor desarrollo futuro. En un intento de ir de menos a más, se resultan inmersos en una inmensa variedad de modelos familiares que salen desde lo tradicional y generan cambios en las costumbres de los núcleos que van y vienen, al tiempo que cambian y transforman su sociedad. Aún así, todavía muchos grupos sociales se muestran agnósticos y dejan al azar o simplemente responsabilizan mágicamente a las creencias propias de aquello que no pueden ver o explicar. Es allí donde toma relevancia la familia, porque va más allá del hombre y la sociedad, vinculando en el tiempo conceptos como la pobreza, la resiliencia, la equidad, la parentalidad y sus roles, la tipología o estructura de la misma, violencia intrafamiliar. En áreas de evaluar, proponer técnicas y competencias más que de intervención, se requieren de acompañamiento. Que no nos pase lo que sucedió con la pólvora, que se pensó para abrir caminos y terminó cerrando vidas. Intentando desmenuzar un poco la historia, podemos iniciar recordando que el ejercicio del matrimonio se generó antes que el de familia, para asegurar que el primer y principal objetivo de la familia era la procreación, la continuidad de la especie. Manada, tribu, clan, civilización, sociedad, dependiendo de la época recibe su nombre como sistema o como parte de un suprasistema, pero desde la forma más instintiva o animal, el ser humano evoluciona con el dominio del lenguaje que propende a la comunicación y comienza a avanzar en términos de grupo, de supervivencia, de tierra y propiedad, lo que lo convierte de nómada a sedentario, trayendo consigo la herencia, el liderazgo y el poder, que luego serán llamados política, gobierno y guerra. Aún así, las funciones parentales son los primeros roles que aparecerán para garantizar el tercer rol, el de los hijos, estableciendo un padre proveedor y una madre cuidadora que con todas sus aristas blancas y negras se mantienen hasta hoy y con más influencia de un lado o el otro, dependiendo de la ubicación de la cultura en lectura. Lo anterior pensando en los primeros indicios de civilización, manteniendo vigente el patriarcado en las épocas posteriores como significó en la era de los imperios de los siglos 3 y 4 a.C., que se inventaron la esclavitud como forma de robar vidas y familias enteras para un propósito individualista, donde los otros le permitían ser a los que no habían construido nada con sus manos, solo con la opresión, lo que luego en el auge de la filosofía griega en el siglo V a.C. licenciaban sus teorías machistas, haciendo eco a los pensamientos sociales y políticos cuando, entre otros, Pitágoras y Aristóteles consideraban al hombre luz y a la mujer sombra, así como pensaban a una mujer libre, pero subordinada al hombre, respectivamente. No se puede negar cómo la religión desde los años 450 a.C. aportó en su momento a la organización social con fenómenos que la llevaron a trabajar de la mano o relacionarse inicialmente con imperios o reinos que no dejaron de ser otra forma de contribución al urbanismo en su momento. En este mismo tiempo, Justiniano I, 1882 a.C., con su poder inserta el concepto monógamo en la sociedad del momento, aprovechándose el cristianismo para vender la figura de la Virgen María como el modelo de mujer sumisa, abnegada y obediente. El patriarcado se apodera de la religión y la religión monoteísta gobierna en todo el sentido, llegando así hasta el fenómeno de familia moderna de los siglos XIV al XVI,
que presentaban pensamientos de igualdad para la humanidad, pero no incluían a las mujeres, y las formas de educar seguían siendo diferenciales para el uno y para el otro, por lo que Emilio y Sofía de Rousseau terminan concluyendo que la mujer gobierna en la casa lo que el hombre le mande. Consecuentemente, en los siglos XVIII y siguientes, la Ilustración, la Revolución Industrial, las guerras, las gestas independentistas y tantos fenómenos que nos moldearon hasta hoy no pueden ser desconocidos en sus aportes, pero más aún en sus conductas propias de no repetición que debemos reconocer e identificar, llegando hoy a una generación cibernética que vive la transición de la tradición oral a la transmisión, almacenamiento y alcance de la información. Y es al leer la historia que quedan claros los desafíos de la familia, partiendo de la velocidad de los cambios, teniendo en cuenta que los protagonistas de antes necesitaban siglos o décadas para consolidar un cambio, pero ahora podemos ver que en una sola generación se enriquecen experiencialmente al tiempo que se vinculan a una dinámica que genera cambio, pero también vive esa transformación, además en constante movimiento. Fue común que muchos líderes de grandes luchas no pudieron visibilizar y menos disfrutar sus efectos, lo que por el contrario hoy permite que el que propone el cambio lo viva o lo padezca, pero también tienen la oportunidad de participar de una nueva propuesta que complemente o transforme la suya, manteniendo vigente la premisa de que hay mujeres que se resisten al poder y hombres que se resisten al cambio. Todo esto confluye en la forma de ver los núcleos hoy, en las diferentes experiencias de relacionamiento afectivo que llaman familia a una sola persona o a una pareja que no desea tener hijos, anulando uno de los fines primordiales del concepto, asegurar la especie. Y ahora, más allá del de las conformaciones de parejas del mismo sexo, de personas sin sexo o sin género definido, sin necesidad de afecto o de una clasificación para interactuar, interrelacionarse o incluso satisfacerse. A esto muchos le llamarían inestabilidad familiar, otros lo contemplarían como muy anticuado, pero al apreciar hitos como el paso del nomadismo al sedentarismo, el tránsito del campo a la ciudad, el acceso de la mujer a áreas antes reservadas solo para hombres como la academia y la empresa, y por ende la ciencia y la economía, así como las vivencias actuales de corresponsabilidad de funciones, sin engrandecer ni desvalorar el protagonismo individual, sino antes bien validar un mismo objetivo, el de proteger al más vulnerable y el de protegerse mutuamente para evolucionar. Aunque es evidente que la globalización generó un efecto dominó a nivel mundial, debemos resaltar lo que significó para Colombia este punto de quiebre, por así decirlo, que visibilizó el papel tan importante de la mujer que históricamente había estado relegado por un patriarcado que opacó el verdadero protagonismo femenino y de la mujer como dadora de vida y por ende fundamento de la historia evolutiva. Para ello es necesario resaltar el papel de la investigadora Virginia Gutiérrez, quien en el año de 1964 publicó un estudio significativo sobre la familia de Colombia de los años 50, que hacía eco a los efectos consecuentes de los movimientos feministas y a los reconocimientos de derechos adeudados a la mujer y a su relevancia tanto en la sociedad como en la política, evidenciados en el derecho al sufragio, que marcó el inicio de una lucha de reconocimientos en Colombia. Es innegable la transformación de rol al interior de la familia, así como la dinámica fluctuante de roles parentales que los intercambia, los ubica en una sola figura o los traslada a figuras extensas, modificando la percepción de la vivencia de la afectividad de los más pequeños y encerrando en un círculo repetitivo no muy favorable a todo el sistema abierto. La observación y evaluación de la salud, la seguridad, la interacción, la autoridad, la relación entre pares, la idiosincrasia y la misma cultura en general configuran nuevos estilos familiares que de lo clásico pasan a unos más democráticos o dinámicos. Es inevitable el cambio de una estructura conservadora y tradicional a una cultura moderna, donde se abordan los problemas sociales desde una capacidad de adaptación de la familia ya permeada por la academia y la tecnología. Que sexo o género, que homo o hétero, que millennials o cristal, en fin, que si el matrimonio es para tener hijos, que si las mascotas son hijos, que si las familias tienen que tener sangre de por medio, que si deben tener claridad si son nucleares, monoparentales, recompuestas o monoparentales, que ciencia, que experiencia, que fenómeno, que cambio, que era. No, necesitamos menos nombres y más aplicación.
Hoy, cuando la teoría está en la nube, la verdadera habilidad científica debe estar en la praxis del conocimiento, en el ser y en el hacer. Al final, en el mundo real, solo nos veremos encontrados con nuestra propia humanidad, que cambia, que se transforma, que siente y que necesita recibir y dar afecto para poder sentir que avanza, para poder sentir satisfacción, para poder sentir realización. Dicen los estudiosos del tema que para los perros somos amos, mientras que para los gatos somos súbditos. Al lado, todas las abejas trabajan para la reina, en femenino, lo que nos debe llevar a reconocer más el papel de la mujer en la creación y en la continuidad de la especie. No es gratis que cada estación del metro de Medellín tenga imágenes marianas para evitar el vandalismo contra sus instalaciones, y ello es más que un madrismo. Por eso reconozcamos, valoremos y validemos la dignidad del otro y convirtámonos en agentes de cambio del sistema dentro y fuera de él, enseñando con el ejemplo y siendo sensibles a la experiencia, asegurando la humanidad y la humanización.